Con la venia de la presidencia, antes de exponer adelante, diputado. La reserva, les pediría a la presidencia solicitud la moción de ilustración para que la Secretaría de lectura la propuesta de la reserva. Por favor, presidenta. Con gusto, diputado. Se instruye a la Secretaría a hacer lectura de la reserva en la parte de debe decir. Artículo 128, debe decir, fracción tercera, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y a disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no causa un daño significativo a la colectividad ni priva a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. Fracción quinta se suprime. Es cuanto. Gracias, secretaria. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados, esta reserva es a nombre de la diputada Mariana Ventes Tiburcio y de un servidor de conformidad con nuestro derecho constitucional de Cámara Revisora y en atención a los argumentos de las y los ponentes que participaron en los ejercicios de audiencias públicas celebradas por las Comisiones Unidas y que expresaron su interés legítimo en el perfeccionamiento de la ley de amparo. La suspensión ocupa un lugar central dentro del juicio de amparo porque permite preservar los derechos públicos subjetivos y evitar que los daños derivados de un acto de autoridad se tornen irreparables antes de que el órgano jurisdiccional emita sentencia definitiva. Durante las audiencias públicas organizadas por las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda, magistradas, especialistas, académicos, legisladores coincidieron en señalar dos preocupaciones fundamentales sobre la minuta enviada por el Senado: la incorporación del término interés público en la fracción tercera del artículo 128 como nuevo parámetro para negar la suspensión, la adición de una fracción quinta que impone al quejoso la carga de acreditar que de ejecutarse el acto se pueda causar daños de difícil reparación. Con relación a la sustitución del concepto interés público por disposiciones de orden público, proponemos eliminar el concepto confuso de interés público que resulta ajeno al espíritu y a la historia de la ley de amparo. Este término podría abrir la puerta a interpretaciones amplias o discrecionales que permitan al juzgador negar una suspensión bajo cualquier argumento, alegando que la petición del quejoso atenta contra el interés público. Ello desnaturaliza la esencia del juicio de garantías, cuyo propósito es hacer cesar los actos de autoridad que lesionan los derechos del gobernado. Por esta razón proponemos sustituir dicho término por una redacción técnica y precisa que preserve el equilibrio entre el interés social y las disposiciones de orden público expresado, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y a las disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no cause un daño significativo a la colectividad ni prive a la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden. La otra propuesta de la reserva consiste en la eliminación de la fracción quinta que dice daños de difícil reparación, ya que este requisito, además de ambiguo, es incompatible con el texto constitucional y con los principios de progresividad en materia de derechos humanos. La fracción quinta podría reintroducir una exigencia que el constituyente eliminó expresamente en la reforma del 2011 cuando sustituyó el enfoque de garantías individuales por los derechos humanos. Adicionalmente, este requisito impone al quejoso una carga probatoria desproporcionada, demostrar un daño futuro y eventual, algo ajeno a la etapa cautelar. Ello contradice el derecho de acceso efectivo a la justicia y a la protección judicial integral, reconociendo en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como señaló la magistrada ponente Ileana Moreno Ramírez en el foro,
Si la ley regresa a esta noción, irá contra el texto constitucional y cerrará el acceso a la justicia. La jurisprudencia del máximo tribunal ha sido clara. La procedencia de la suspensión no depende de la magnitud del daño, sino de la necesidad de preservar la materia del juicio. La reintroducción del criterio de difícil reparación obstaculiza esta finalidad y desconoce la función garantista del juez de amparo, quien debe proponer los efectos del acto reclamado sin exigir pruebas imposibles o desproporcionadas. Desde el punto de vista humano y social, este requisito podría cerrar la puerta del amparo a quienes más lo necesitan. En la práctica, los obligaría a probar lo que aún no ha ocurrido, lo cual no es irracional en términos procesales, sino contrario al principio de igualdad ante la ley. Con la aprobación de estas reservas, damos voz y respuesta a los sectores jurídicos, magistrados, litigantes, barras de abogados, académicos y legisladores que participaron activamente en las audiencias públicas convocadas por esta Cámara. Escuchamos sus diagnósticos, analizamos sus preocupaciones y recogimos las propuestas que hoy se traducen en modificaciones concretas para fortalecer la ley de amparo y hacer más clara y más justa y más humana. Esa fue una esencia de las audiencias públicas: abrir el diálogo, escuchar las voces del foro jurídico y garantizar que el amparo siga siendo un instrumento vivo de defensa de los derechos y los mexicanos. Con estas modificaciones preservamos la esencia del juicio de amparo, una garantía de libertad, una herramienta de equilibrio entre el poder y el ciudadano y un símbolo de justicia social en el Estado constitucional mexicano. Esta es una propuesta de Morena que ponemos a consideración de todas ustedes, compañeras y compañeros mexicanos.